les voy a contar una publicación del año pasado en la que estuve trabajando directamente. Es una publicación que hicimos en forma conjunta entre el INTAL, que es el Instituto de Integración y Comercio del BID, y la Unión Industrial Argentina. En esta publicación nosotros tratamos de abordar un poco la transformación digital, de la que hoy se habló mucho, y sobre todo cómo esto nos desafía a los países emergentes y nos obliga a tomar algunas estrategias, básicamente en relación al desarrollo de capacidades, que es parte del espíritu de la reunión de hoy. Esta revolución industrial implica una verdadera transformación digital, donde es posible conectar todo. La novedad de la época es que ya no solo las personas se pueden conectar, sino que se pueden conectar también los objetos, ¿sí?, a través de la Internet de las cosas. Y eso genera un cambio disruptivo enorme, porque habilita sobre todo a tener una enorme cantidad de datos que se pueden captar desde los dispositivos conectados, desde las redes sociales, y que tenemos la posibilidad ahora tecnológica de procesar todos estos datos a través de sistemas computacionales muy complejos y, por lo tanto, tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? La dimensión del tiempo real es algo muy propio de esta época y que cambia sobre todo la manera en que se produce, en la que se producen bienes concretos, me refiero a la industria manufacturera, por ejemplo, y ni hablar de todo lo que estuvimos comentando hoy en relación a las relaciones personales y la manera en que vivimos, sentimos y nos comunicamos. En esta cuarta revolución industrial es muy difícil encontrar una única tecnología que uno pueda decir que es la tecnología que motoriza estos cambios. La verdad es que nosotros identificamos una matriz tecnológica, es decir, un conjunto de tecnologías que se van amalgamando entre sí, que se van entrelazando y que van construyendo una matriz tecnológica en cambio permanente. Si quieren, podemos decir que esta cuarta revolución industrial se basa sobre el piso tecnológico del anterior y busca también lo mismo, que es la automatización que ya se había conseguido en los años 70, que se había conseguido gracias a la incorporación de la computación en la producción. Ahora lo que estamos logrando es la automatización mediante la digitalización, ¿sí? Y yo creo que ese es el mayor cambio. Cuando hablamos de esta matriz, un ejemplo quizás, bueno, ahí tenemos un montón de tecnologías, la robótica, la simulación, los sistemas de integración, Internet de las cosas, ciberseguridad, computación en la nube, 3D, Big Data, realidad aumentada. Quizás un ejemplo puede ser de cómo esta matriz se va amalgamando, puede ser la inteligencia artificial, que hoy está tan de moda y que se está usando mucho para construir estos sistemas de learning machine, de aprendizaje autónomo. La inteligencia artificial utiliza conocimientos de las ciencias como las neurociencias e intenta replicar la forma en que se conectan las neuronas del cerebro, ¿sí? Y en ese esfuerzo se utilizan logaritmos complejos que son posibles de escribir gracias a que existe la computación avanzada. Luego ingresan en esos algoritmos un montón de datos, que son los datos que hoy se generan, esta gran cantidad de datos que se generan en la industria con los sensores o que se generan en las redes sociales, que generamos continuamente cuando pasamos por la calle y hay cámaras. Bueno, esa información es el input que necesitan estos algoritmos y luego, gracias a la capacidad de almacenaje que te da la nube, es posible mejorar estos sistemas y lograr realmente y todo esto potencia la inteligencia artificial para lograr, por ejemplo, el learning machine. Este es un ejemplo muy básico de cómo estas tecnologías pueden ir complementándose, pero da la idea de que justamente se potencian y de que es muy difícil decir hoy cuál es el límite de todo esto. Esto se va a ir modificando continuamente y retroalimentando. Entonces, cuando pensamos en cómo son hoy las fábricas, estoy hablando de la fábrica donde se producen bienes concretos en esta nueva época, lo que nosotros vemos ahí es la incorporación de inteligencia artificial y de sensores. Básicamente en la industria son sensores que permiten, por ejemplo, que cuando un operario en la línea de montaje cada vez más automatizada, que ingresa la mano a una gaveta para sacar una pieza, eso automáticamente genera un dato
que es procesado por los sistemas de integración vertical y horizontal, que ahora les voy a contar. Y ese dato automáticamente puede viajar, por ejemplo, a la oficina que está manejando la cadena de suministros y puede decir, voy a necesitar al final del día 3 piezas más de esto, 4 piezas más de lo otro, o una orden de pedidos, ¿sí? Que ingresa al área de ventas y que automáticamente dispara una orden de producción. Entonces, las empresas, llevado al extremo de la automatización, utilizan sistemas de integración verticales y horizontales. Son sistemas ciberfísicos en general que conectan a la empresa horizontalmente, o sea, a cada una de las áreas de la empresa, venta, comercialización, manufactura, producción, depósito, logística, y también se integran verticalmente. Esto es, se integran con proveedores y con clientes. Entonces, la integración con el proveedor implica justamente garantizarse una cadena de suministro al estilo just-in-time del que se venía hablando desde los años 60, 70, pero en tiempo real ahora. O sea, hoy es posible pensar un just-in-time en el sentido pleno de la palabra, y esa es una particularidad de esta época. Y también integración con los clientes, porque ahora lo vamos a ver, pero cada vez más la tendencia es a sacarle al cliente información valiosa que le permita a la empresa mejorar su producto, mejorar su oferta, hacer algo customerizado a medida del cliente. Entonces, la consecuencia de esto, llevado al extremo, es que hoy en la producción manufacturera lo que tenemos es la posibilidad de reemplazar lo que antes eran sistemas preventivos por sistemas predictivos. Esto es, por ejemplo, la parada de las máquinas ya no se produce cuando, después de 2000 horas de uso, un fabricante podría decirte, bueno, mi equipo después de 2000 horas de uso tiene que ser parado para ser revisado, para limpiar cañerías. Bueno, hoy es posible predecir cuándo una máquina va a fallar, y entonces, porque la máquina va a fallar y porque tengo información de cómo esta empresa utiliza esta máquina en este contexto productivo, el sistema predice esto y es ahí donde se va a hacer la parada. Imagínense que esto genera cambios brutales, incrementos brutales de productividad individual de la empresa, pero también de las cadenas de valor en las que la empresa participa. Otra característica de esto es la posibilidad de descentralizar la toma de decisiones. En la medida en que las empresas se van automatizando y digitalizando, en cada una de las estaciones de trabajo es posible tomar una decisión, es decir, ya no hace falta que todo vaya a la gerencia y el gerente diga qué va a hacer con esto, si para, si compra, si vende. Es como una rueda que empieza a girar bastante sola. Y se generan también en esta integración vertical y horizontal redes dinámicas de las empresas con el resto del ecosistema y de la cadena global en la que participan. Se empiezan a dar también posibilidades de cooperación entre empresas que están, por ejemplo, tratando de impulsar su proceso de innovación, entonces colaboran con una empresa quizás competidora, no sé, 2 empresas que hacen pinturas, pueden colaborar en una plataforma para lograr un desarrollo tecnológico que acelere sus propios procesos de innovación. Entonces, cuando hablamos de automatización, yo sé que muchos de nosotros pensamos en robótica, en incorporación de robots a los procesos productivos. Estos son datos de robots industriales. Y acá hay algunas fantasías, digamos. El mercado de la robótica, de robots industriales, es un mercado súper concentrado. Es concentrado desde la oferta y de la demanda. Es decir, tenemos prácticamente 5 países, que son China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania, que son los principales productores de robots que se incorporan a la industria, y también son los principales incorporadores de robots. Es decir, los mismos países fabricantes son los mismos países que tienen mayor capital o stock robótico por trabajador incorporados a sus industrias, ¿sí? Y lo que también se observa acá es que a nivel sectorial, digamos, la industria automotriz, que es una industria que siempre, que fue la primera en incorporar robótica en sus procesos, sigue siendo el sector que tiene mayor densidad robótica por trabajadores, el que más utiliza robots, pero se dio en los últimos 2 años una novedad, que es que la industria electrónica ha incorporado a una velocidad tal, de una tasa de 40% de incorporación de robots, que la está acercando en su dotación a lo que nosotros conocemos que es la dotación del sector automotriz. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro de esto es que la robótica todavía es una tecnología cara, todavía
una cosa es pensar en automatización, en sistemas y demás. Y otra cosa es pensar en robótica en este sentido que todavía sigue siendo muy prohibitiva y sobre todo para las pymes. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, dicho esto, lo primero que aparece como una primera conclusión lógica casi, es que ya las ventajas que normalmente tenían los países que ofrecían mano de obra barata se empiezan a erosionar. Es decir, en la medida en que las empresas pueden, más o menos, incorporar automatización en sus procesos, en la medida en que las empresas pueden robotizar, que un país ofrezca mano de obra barata ya no es suficiente para insertarse en una cadena global de valor. Y esto, la verdad que es fundamental, justamente, y nos va a llevar a pensar qué tipo de habilidades queremos desarrollar para el trabajo y en qué tipo de cadenas globales nos queremos insertar. Eso es un adelanto, después lo continuamos. Los modelos de negocio, a ver, así como cambia la manera en que trabajamos, producimos, nos pensamos y nos relacionamos, cambia también la manera en que la industria y la producción de bienes y también los prestadores de servicios piensan su negocio. Entonces, tradicionalmente, o mejor dicho, en un estadio 3.0 del modelo anterior, con menos digitalización, normalmente la industria, ¿qué hacía? Diseñaba, producía y vendía. Quería eficientizar al máximo su dotación de recursos para lograr una mayor productividad. Bueno, ese modelo cayó en desuso, eso no va más, esa es una lógica ofertista. Ahora se pone al cliente en el centro de la escena, y poner al cliente en el centro de la escena quiere decir que se intenta conocer al máximo a ese cliente, y porque vendo, yo voy a producir, y porque vendo, yo diseño. Y en la medida de lo posible, yo lo voy a incorporar al cliente en el proceso de diseño. Entonces aparecen ahí las posibilidades de customerizar productos. Puede un consumidor desde su casa decir, quiero una zapatilla con base verde, con punta rosa y con determinadas características. Esto, vuelvo a decir, es el extremo del modelo de negocio de customerización, pero pasa, y está pasando cada vez con más frecuencia. Otro cambio importante es incorporar a los productos tradicionales, digamos, hacer de los productos tradicionales productos inteligentes. Esto es incorporar básicamente Internet de las cosas y plataformas que permiten, por ejemplo, esto es un dispenser que entrega comida a la mascota y se puede fácilmente programar desde un celular, y estando en el trabajo uno puede decir que baje la comida ahora o programa el horario para que la mascota reciba su alimento o agua. Y otro modelo muy expandido en este tiempo son el desarrollo de productos plataforma. Esto es incorporar servicio al producto tradicional. Hay millones de casos y de ejemplos de esto, pero por ejemplo, los fabricantes de neumáticos incorporando sensores, lo que venden ahora son plataformas para el seguimiento de la flota, ¿sí? Se hace un seguimiento de los camiones, en qué lugar están, y esto permite mejorar mucho también la seguridad. O plataformas, por ejemplo, en Argentina, Tenaris, la empresa Tenaris, que normalmente vende tubos para la industria petrolera, y de extracción de gas, desarrolló una plataforma que se llama Rigs Direct, que es una plataforma que le permite a los productores en los pozos conocer trazabilidad total de su producto, es decir, saben cuánto fluido pasa por el tubo, a qué presión, a qué temperatura, pueden hacer trazabilidad del tubo, pueden saber cuánto demora el camión hasta llegar, hasta salir del pozo, es decir, empresas que tradicionalmente fabricaban un producto, hoy ofrecen un producto plataforma, ¿sí? Ese es otro cambio de la época. Y el otro es el que se le resta, que es el motor que ven ahí de General Electric, se le empieza a restar importancia a la propiedad. En vez de la propiedad, lo que se prioriza es el acceso. Y en eso, por ejemplo, General Electric, que fabrica motores para aviación y que son motores carísimos y que tienen una vida útil de 30 años, lo que vende ahora ya no son motores, sino que alquila horas de vuelo, horas de uso de sus motores, ¿sí? Entonces, en este panorama donde se acorta el ciclo de vida de los productos, es decir, los productos caen en obsolescencia cada vez más rápido. Se le exige a la empresa una flexibilidad casi total. Hoy fabrico zapatillas con base naranja, mañana zapatillas con base verde y con punta distinta, y en una misma línea de producción se puede fabricar por celdas. Es decir, implica un esfuerzo de flexibilidad absoluto y total. Y sobre todo en las pequeñas empresas, en las pymes, donde
por ahí se empiezan a implementar sistemas y por lo tanto se empiezan a generar datos, existe la dificultad total casi de poder interpretar esos datos, ¿sí? Entonces esto lleva a lo que nosotros llamamos el management de la improvisación y de la innovación, es decir, el empresario PYME está en jaque total muchas veces, siente que no tiene las capacidades necesarias para poder incorporar estas tecnologías e incluso cuando las ha incorporado, tiene la sensación de que no puede sacarle todo el jugo a la información que ha generado, por ejemplo, ¿sí? O que ha logrado un producto inteligente, hace ahora un lavarropas conectado con Wi-Fi y sabe cómo lo usa el cliente en su casa, pero no sabe cómo aprovechar al máximo esa información. Entonces, claramente, el avance de estas tecnologías nos desafía y desafía sobre todo la capacidad de gestión de la producción y la capacidad de gestión del negocio. Entonces, ahí aparecen las habilidades que tendríamos que tratar de desarrollar. Y se habla siempre de habilidades duras, habilidades blandas, y también se habla mucho ahora de habilidades sociales o emocionales. Entonces, si bien esto va a cambiar según los sectores, la verdad, hoy se habló mucho acá, pero es cierto que a nivel duro las prioridades y las mayores demandas de las empresas están relacionadas con las habilidades técnicas propias de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, las STEM, la ciencia, la ingeniería, la matemática, y también el marketing. El marketing aparece como una necesidad bastante importante en esta época. Y desde las habilidades blandas, imagínense en un sistema productivo donde cada vez hay más automatización, siguen quedando en la órbita de lo que se considera una capacidad humana la creatividad, por ejemplo. La creatividad es una habilidad muy valorada, al igual que la resolución de problemas complejos y concretos, y también el pensamiento crítico. En la medida que el sistema se va automatizando, tener pensamiento crítico también es una habilidad que paga mucho, ¿sí? Y a nivel social, la comunicación, la posibilidad de poder comunicar lo que queremos hacer, lo que está pasando, darle sentido a las actividades. Entonces, a nivel digamos, tecnológico existe la posibilidad actual de hoy separar, cada vez más dividir el trabajo y separarlo en tareas. En eso se generan, incluso en los esfuerzos de las empresas, como decíamos antes, tradicionales, por convertir sus productos y allanar sus modelos de negocio, empiezan a aparecer espacios o necesidades de estas empresas tradicionales de empezar a vincularse con nuevos actores. Por ejemplo, actores del mundo TICs, por ejemplo, ingenieros, por ejemplo, programadores. Es en la medida que un empresario, imagínense un metalúrgico, quiera incorporar, hacer una app para su lavarropa o para su dispenser de comida de animal y necesita desarrollar una plataforma, por ejemplo, o incorpore un software, va a requerir cada vez más en su empresa personas con este tipo de capacidades de las que hablábamos antes. Entonces, aparece todo un espacio, hay margen para que surjan profesionales autónomos, para que surjan startups, emprendimientos en estas temáticas que, por supuesto, se van a potenciar mucho si tienen la posibilidad de acceder a algo que hoy dijo Judith claramente, que son las infraestructuras que pueden dar las ciudades y que hacen al dinamismo del ecosistema de innovación local. Por ejemplo, los Fab Labs. En los Fab Labs se tiene la oportunidad de todos estos emprendedores o profesionales autónomos de acceder a estas tecnologías que le van a permitir potenciar sus negocios y sus desarrollos o prestar el servicio de forma más rápida o de mayor calidad. Entonces, claramente la tendencia es que el trabajo asalariado está cayendo, digamos, el trabajo asalariado en el sentido de ser empleado de una empresa con una remuneración fija y estable es algo que está cayendo muchísimo, que está perdiendo participación relativa en términos de los trabajos autónomos. Y dentro de trabajos autónomos me refiero a todo, o sea, no estoy pensando solo en el profesional que presta un servicio, me refiero a una persona que está desempleada y que trabaja quizás en una plataforma del estilo Rappi o Globo, o que está queriendo generar un ingreso adicional con una plataforma colaborativa. Entonces, esto es una tendencia global. En Estados Unidos ya el 40% de los nuevos empleos que se generaron entre el 2005 y 2015 corresponden a trabajos que no están en relación de dependencia, ¿sí? En trabajos autónomos. Bien. Entonces, mi conclusión, digamos, lo que yo quiero dejar
resaltar de esto es que el avance de estas tecnologías por sí mismas no van a generar, no van a reducir la desigualdad, es decir, van a profundizar la desigualdad y sobre todo, después lo puedo comentar en detalle si quieren, pero en la medida en que la robotización y la automatización avanza sobre los trabajos de calificación media, que es algo que realmente está pasando, van a quedar muchas oportunidades para gente muy capacitada y también se van generando ocupaciones en trabajos poco calificados. Entonces, si nosotros desde la política pública, por ejemplo, no intervenimos para desarrollar capacidades en nuestros trabajadores y en nuestra población, la verdad es que este proceso en sí mismo no es un proceso que tienda a igualar oportunidades, ¿sí? Así que bueno, esa es mi conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, Paula.